Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 8 del eje ambiente que se llama interfase y división celular, ¿sí? En esta clase vamos a aprender qué es el ciclo celular y ustedes van a leer lo que es la división celular, es decir, la mitosis y la meiosis, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. El ciclo celular es el conjunto de modificaciones que ocurre en una célula entre el periodo en que se forma por mitosis y su división también por mitosis, ¿sí? Consta de 4 procesos coordinados: el crecimiento celular, la duplicación del ADN, la distribución de los cromosomas duplicados a las células hijas y la división celular propiamente dicha, ¿sí? A diferencia de los eucariotas, en los procariotas los cromosomas duplicados se distribuyen a las células hijas asociadas a la membrana plasmática. Aunque el crecimiento celular suele ser un proceso continuo, el ADN solamente se sintetiza en una de las fases del ciclo celular, ¿sí? Y entonces los cromosomas replicados se separan a los núcleos hijos mediante una compleja serie de procesos que preceden a la división celular. La progresión de una etapa a la siguiente del ciclo celular está finamente controlada por un sistema regulador conservado, ¿sí? Es decir, que es similar en todos los organismos, ¿sí? Y no solo se coordina por los diferentes procesos del ciclo celular, sino que también se acoplan las señales que controlan la proliferación celular, las señales extracelulares que controlan la proliferación celular. ¿Cuánto dura un ciclo celular? Bueno, un ciclo celular típico es el de una célula humana, ¿sí? Como vemos aquí, en cultivo, y es de 24 horas. Por otra parte, las levaduras de gemación pueden tardar 90 minutos en dividirse, o las células embrionarias tempranas, donde no hay fases G, o sea, no hay fases GAP, ni G1 ni G2, tardan 30 minutos en cumplir el ciclo celular. Por otra parte, en nuestro organismo tenemos células que pueden dividirse 1 o 2 veces al día, como las células del intestino, o bien 1 o 2 veces al año, como las células pancreáticas. Incluso hay células que nunca se dividen, ¿sí? Como las neuronas, las células musculares y los eritrocitos. Visto al microscopio, el ciclo celular se divide en 2 etapas, ¿sí? Fundamentales: la mitosis y la interfase. La célula crece a un ritmo continuado durante la interfase y la mayoría de las células duplica su tamaño entre una mitosis y la siguiente. En cambio, como ya dijimos, el ADN se sintetiza durante una sola parte de la interfase, y es la duración de esta fase, que se llama fase S, que divide el ciclo de celular eucariota en 4 fases diferenciadas. La fase M corresponde a la mitosis, ¿sí? Como ustedes ya saben, es la fase más llamativa del ciclo celular, en la que se separan los cromosomas hijos y termina generalmente en la citocinesis, ¿sí? A esta fase, a la fase M, le sigue una fase G1 o GAP1, que corresponde al intervalo entre la mitosis y la replicación del ADN. Durante la G1, la célula está metabólicamente activa y está creciendo, pero no replica su ADN, ¿sí? Seguidamente a la G1 viene la fase S, y posterior a la fase S viene la fase G2. En esta fase, el contenido del núcleo está duplicado, es decir, tiene el doble del tamaño del genoma. La célula sigue creciendo y se sintetizan todas las proteínas necesarias para la preparación de la mitosis. A continuación, vamos a ver detalladamente qué ocurre en cada una de las fases. Vamos a empezar por la fase G1, ¿sí? La fase G1, a su vez, se divide en 2, de acuerdo a la presencia de factores de crecimiento que permitan atravesar
a la célula el primer punto de control, y quizás el más importante en el ciclo celular, que es el punto de restricción. Entre el fin de la mitosis y el punto de restricción, G1 se llama G1 postmitosis. Durante esta fase, el citoesqueleto se reorganiza, ¿sí? La cromatina que estaba condensada durante la mitosis se descondensa y comienza una síntesis muy activa de proteínas. Para progresar de G1-PM, es decir, G1 postmitosis, se requiere la estimulación de señales mitógenas, factores de crecimiento que permitan atravesar el punto de restricción, ¿sí? En las células normales, la interrupción de estas señales o la inhibición proteica, ¿sí?, provocan la interrupción del ciclo celular y la entrada a una fase quiescente G0, que no necesariamente es una fase de reposo, ¿sí?, sino que es una fase en la cual la célula no se divide, pero está metabólicamente muy activa, como por ejemplo las neuronas no están muertas, ¿sí?, no se dividen, pero están metabólicamente muy activas y están súper especializadas para cumplir una función determinada, ¿sí? Aunque le lleguen señales mitógenas a las neuronas, estas no se van a dividir. Lo mismo ocurre con las células musculares y por supuesto con los eritrocitos. ¿Por qué? Porque no tienen núcleo. Aquellas células que no están súper especializadas como las que acabamos de nombrar y están en fase G0, si reciben estimulación mitógena, van a pasar al ciclo celular y van a tratar de atravesar el punto de restricción, ¿sí? Una vez que atraviesan el punto de restricción, pasan a otra subetapa de la G1 que se llama G1-PS o presíntesis, ¿sí?, que tiene que ver con la síntesis del ADN. Durante esta etapa se empiezan a sintetizar todas las proteínas necesarias para la fase de síntesis, que ya vamos a ver en detalle cuáles son las que se sintetizan en G1. Todas las proteínas que se necesitan durante la fase de síntesis ya las sabemos porque las vimos en la clase anterior, ¿verdad? Durante la fase de síntesis, ¿sí?, se produce la síntesis del ADN, como ya vimos. Los ARN de las histonas se sintetizan, ¿sí?, ARN mensajero de las histonas se sintetizan con mayor asiduidad de lo que lo harían, ¿sí?, y posteriormente viene la fase G2, en la que se sintetizan los factores de condensación o proteínas SMC, que son proteínas estructurales funcionalmente similares a la quinesina y a la adeneína, es decir, son mecanoquímicas, funcionan para transportar cosas y provocan el enrollamiento y la condensación de la cromatina. Además, se produce la fosforilación del histona 1, que también interviene en la condensación de los cromosomas. Y posteriormente ocurre la fase M, que es la mitosis, que ustedes bien ya deben conocer porque tienen todo el material de lectura disponible para ahondar en esta fase, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los mecanismos de control del ciclo celular, sobre todo los puntos de control, ¿sí?, los principales puntos de control. Los mecanismos de control tratados anteriormente regulan la progresión del ciclo celular en respuesta al tamaño celular y señales extracelulares, ¿sí?, como los nutrientes o los factores de crecimiento. Pero además, los sucesos que tienen lugar durante las diferentes etapas del ciclo celular han de coordinarse entre sí de tal manera que ocurran en el orden adecuado. Por ejemplo, es importante que la célula no entre en mitosis hasta que haya finalizado la replicación del ADN. Por el contrario, se producirá una división celular desastrosa en la que las células hijas no heredarían una copia completa del material genético, ¿sí? En la mayoría de las células, esta coordinación entre las diferentes fases del ciclo depende de un sistema de puntos de control que previenen la entrada en la siguiente fase del ciclo celular, hasta que los eventos de la fase precedente hayan sido completados. Varios puntos de control del ciclo celular, denominados puntos de control de daño del ADN, garantizan que el ADN dañado no se replicará,
ni se transmitirá a las células hijas. Estos puntos de control detectan secuencias de ADN dañado o replicado parcialmente y coordinan la progresión del ciclo celular para completar la replicación o la reparación del ADN. Los puntos de control de daño de ADN funcionan en la fase G1, S y G2. Por ejemplo, el punto de control de G2 impide el comienzo de la mitosis en tanto y en cuanto la célula no haya completado la replicación o la reparación de las lesiones existentes. La replicación del ADN o reparación, ¿sí?, de lesiones existentes. El ADN dañado, como vamos a ver dentro de un rato, activa una vía de señalización que da lugar a la detención del ciclo celular. Por consiguiente, este punto de control en G2 impide la iniciación de la mitosis hasta que la compleción de la replicación y la reparación de todas las lesiones del ADN sean terminadas, ¿sí? Solo entonces va a desaparecer esta inhibición y la progresión de fase G2 hacia la mitosis ocurrirá. De manera similar, se encuentra la parada en el punto de control G1 y hace posible la reparación de cualquier daño en el ADN ocurrido durante la mitosis, ya que ADN dañado durante la mitosis posteriormente se replicaría dañado y estaríamos arrastrando el error durante todo el ciclo celular. Otro punto importante a considerar es que el ADN se ha replicado una sola vez por ciclo celular, ¿sí? Pero eso ya lo vimos en la clase anterior de replicación del ADN, ¿sí? ¿Cómo actúan los mecanismos de acción de los puntos de control del ciclo celular? Mediante la producción de señales intracelulares negativas capaces de iniciar cascadas de señalización específicas de cada punto de control y que lo detienen en ese punto, ¿sí? Son como una señal de stop, alto, que ocurre. Y si el problema detectado no puede corregirse de manera satisfactoria, los mecanismos de control inducirán a la célula a seguir el camino de la apoptosis. Ahora vamos a hablar de los reguladores de la progresión del ciclo celular. Para eso vamos a ver este power que les preparé en detalle. Y a los efectos de que a mí me resulta más didáctico, vamos a tratarlo históricamente, ¿sí? Cómo fueron descubiertos los reguladores del ciclo celular. Ahora vamos a ver los reguladores del ciclo celular, ¿sí? Cómo actúan, quiénes son. Y a modo didáctico, vamos a contarlo históricamente cómo fueron descubiertos. 3 abordajes experimentales dieron como resultado la identificación de las moléculas que regulan el ciclo celular. La primera de ellas, de estas líneas de investigación en 1971 por 2 grupos de trabajo independientes de Yoshio Matsui y Clement Maker, así como de Dermy Smith y Robert Ecker, tenía como base los estudios de microinyección de ovocitos de Xenopus laevis, que es una rana, ¿sí? Los ovocitos, como vemos en esta imagen, son grandes, rojos y blancos, ¿sí? Y que se pueden detener o se detienen en G2. Para que entren en M, en fase M, eran estimulados con microinyecciones de citoplasma de ovocitos estimulados con progesterona. Por tanto, parecía que un factor citoplasmático presente en los ovocitos tratados con hormona era suficiente para hacerlos atravesar el punto de atravesar de G2 a M, ya que los ovocitos en meiosis, cuando atraviesan la G2 a la meiosis, se conoce como factor de maduración. Se llamó a lo que sea que había en el citoplasma factor promotor de la maduración, o MPF en inglés, ¿no es cierto? Estudios posteriores demostraron que el MPF también actuaba en células somáticas y, como veremos a continuación, no solo en este punto de control. El segundo abordaje para determinar la regulación del ciclo celular vino del análisis genético de levaduras, del cual fueron pioneros Lee Hartwell en los años 70, que estudiaban Saccharomyces cerevisiae, ¿sí?
Estos investigadores identificaron mutantes sensibles a la temperatura que eran defectuosos para atravesar el punto START o el punto de restricción. Una de estas mutantes se llamaba CS28, ¿sí? Y que se dieron cuenta que era necesaria esta proteína para atravesar el punto START o punto de restricción. Por otra parte, en los mismos años, Paul Nurse aislaron una colección similar de mutantes en el ciclo celular de Schizosaccharomyces pombe. Schizosaccharomyces pombe también es una levadura, ¿sí? Una levadura de fisión. Y en ellos descubrieron que existían mutantes similares a CS28 que lo llamaron CS2 y que detenían el ciclo celular de Schizosaccharomyces pombe tanto en G1 como el paso de G2 a M, o sea, de G2 a mitosis. Estudios posteriores demostraron que CS28 de Saccharomyces cerevisiae y CS2 de Schizosaccharomyces pombe son genes funcionales homólogos que se requieren para atravesar START, ¿sí? Y que ambos codifican una proteína quinasa, ¿sí? La primera en ser descubierta como prominente para la fosforilación y regulación del ciclo celular, y que posteriormente se demostró que era igual en todos los eucariotas y se llamó, al ser la primera en ser descubierta, CDK1. ¿Sí? Y por último, la tercera línea de investigación se la debemos a Tim Hunt. Tim Hunt trabajaba con embriones de erizo de mar y descubrió que a lo largo del ciclo celular había proteínas que aumentaban su concentración en determinada fase del ciclo celular y después reducían, y otras aumentaban, y como tenían que ver con el ciclo celular, él las llamó ciclinas, ¿sí? Además descubrió dos ciclinas, la ciclina A y la ciclina B, y sugirió que podían ser inductores de la mitosis y que su acumulación y degradación periódica controlaría la entrada y salida de la fase M. El papel propuesto por Tim Hunt de la ciclina posteriormente fue confirmado en 1986, fíjense que cerca que ya estamos, ¿sí? Por lo menos yo ya había nacido, cuando Johan Ruderman mostró que bastaba con la microinyección de ciclina A en ovocitos de rana para inducir el paso de G2 a M. Todos estos abordajes, estos tres, el de Yoshio Matsui, Clement Maker, Robert Ecker, Lee Hartwell, Paul Nurse, Tim Hunt y Johan Ruderman convergieron de una forma espectacular en 1988 cuando se purificó el factor promotor de la maduración por James Mailer. ¿Sí? La caracterización molecular de esta proteína, de este complejo proteico, ¿sí? Mostró que este regulador conservado del ciclo celular estaba compuesto por dos subunidades fundamentales. CDK1, ¿se acuerdan que era CS28 de Saccharomyces cerevisiae y CS2 de Schizosaccharomyces pombe? Y la ciclina B descrita por Tim Hunt. A su vez, la ciclina B descubrieron que es una subunidad reguladora que se requiere para la actividad quinasa de la CDK, ¿sí? Por eso CDK se llama quinasa dependiente de ciclina, ¿sí? Lo que concuerda con el hecho de que MPF está controlado por la acumulación y degradación periódica de la ciclina B durante el transcurso del ciclo celular. Pero ¿cómo actúa el MPF? En esta imagen lo vamos a ver con CS2 de Schizosaccharomyces pombe, que como ya dijimos es CDK1. En las células de mamíferos, la síntesis de ciclina B comienza en la fase S. Esta se acumula durante la fase S y G2 formando complejos con CS2. Al formarse dichos complejos, CS2 se fosforila en el residuo de treonina 161 que es requerido para la actividad quinasa de esta proteína. Posteriormente, mediada por Wee, el residuo de tirosina 15 y el de treonina 14 adyacente producen la inhibición del CS2. Esto hace que se acumule el MPF y no pueda progresar a la fase M del ciclo celular. CS25, por su parte, desfosforila los residuos 14 y 15, reactivando el MPF y permitiendo el paso de G2 a M.
La actividad de CS2 provoca la destrucción de la ciclina B. Entonces, como dijimos, para la progresión del ciclo celular son necesarias al menos y hasta ahora dos proteínas, CDK1 y ciclina B. Pero esto es para el paso de G2 a M. ¿Qué pasa en el resto de la fase del ciclo celular? Vamos a ver que la progresión del ciclo celular de eucariotas superiores está regulada por varias ciclinas, como vemos en esta tabla, ¿sí? Entre las principales en las células animales se encuentran una ciclina G1PM o temprana, G1 temprana, ¿sí? Que es la ciclina D, una ciclina G1PS o G1/S, que es la ciclina E, ciclinas de síntesis, de la fase de síntesis, que son la ciclina E y A, ciclinas de G2, que son ciclinas A y B, y ciclinas mitóticas, que son B y A. Los ciclos celulares en eucariotas superiores no solo se regulan por la acción de ciclinas, sino también por múltiples proteínas quinasas que, como ya dijimos, se llaman quinasas dependientes de ciclina, ¿sí? Puesto que CDK1 es el miembro original de esta familia de proteínas, las restantes se nombran de CDK2 a CDK8. Estas proteínas actúan como biointerruptores moleculares primarios durante el ciclo celular. Las CDKs se asocian con ciclinas específicas, formando los complejos CDK-ciclina para llevar a cabo la progresión del ciclo celular. Así, por ejemplo, el paso de G1 a S se regula principalmente por CDK2, CDK4 y CDK6, en asociación con las ciclinas D y E. Los complejos CDK4 y CDK6 con las ciclinas D desempeñan un papel crítico en la progresión a través del punto de restricción en G1. Las ciclinas del tipo E se expresan posteriormente en G1, ¿sí? En P1, G1PS, y los complejos CDK2, ciclina E, se requieren para el paso de G1 y el inicio de la síntesis de ADN. Los complejos de CDK2 con ciclinas del tipo A funcionan en la progresión de las células a través de la fase S, y a continuación CDK1 regula el paso de S a G2 y desde G2 a M, formando complejos con las ciclinas A y B respectivamente, ¿sí? Dijimos que ciclina B CDK1 era el factor promotor de la maduración. La actividad de la CDK durante la progresión del ciclo celular se regula por al menos 4 mecanismos moleculares, como ya se ha tratado en el caso de CDK1, ¿sí? El primer nivel de regulación implica la asociación de la CDK con la ciclina correspondiente. Así, la formación del complejo CDK-ciclina está controlada por la síntesis y degradación de las ciclinas. En segundo lugar, la activación de los complejos CDK-ciclina requiere la fosforilación de un residuo de treonina de la CDK conservado alrededor de la posición 160. Esta fosforilación, que activa la CDK, está catalizada por una enzima denominada CAC, de quinasa activadora de ciclina, que a su vez está constituida por una ciclina, una CDK7, ¿sí? Unida a la ciclina H. Los complejos CDK7 y ciclina H se asocian con el factor de transcripción TF2H, que se requiere para la iniciación de la transcripción por la ARN polimerasa 2, como vimos en la clase anterior. De forma que este miembro de la familia CDK participa en la transcripción, además de en la regulación del ciclo celular. A diferencia, ¿sí?, de la fosforilación activadora producida por CAC, el tercer mecanismo de regulación de CDK implica la fosforilación inhibidora de residuos de tirosina cerca del extremo amino terminal de la CDK, que está catalizada por la proteína Wi1. En concreto, tanto CDK1 como CDK2 se inhiben por fosforilación de la tirosina 15 y en el caso de vertebrados de la treonina 14 adyacente. Estas CDK se activan por desfosforilación de estos residuos de CDC25, que son proteínas fosfatasas. Además de la regulación de la CDK mediante fosforilación, sus actividades también están controladas por la unión de proteínas inhibidoras denominadas inhibidores de CDK o CKIs en las células de mamíferos existen dos familias de inhibidores de CDK que son responsables de la regulación de las diferentes CDK.
Los miembros de las familias INC4 se unen específicamente e inhiben a CDK4 y CDK6, de modo que los INC4-CKI actúan para inhibir la progresión a través de G1. Por el contrario, los miembros de la familia CYP y KIP se unen a las ciclinas y las CDKs y pueden inhibir las actividades de proteína quinasa de los distintos complejos CDK-ciclina. No obstante, los efectos de las proteínas CYP-KIP en distintos complejos ciclina-CDK están sometidos a una regulación diferencial. Por ejemplo, la proteína CYP-KIP facilita el ensamblaje de los complejos CDK4-CDK6 con la ciclina D, de modo que se estimulan en lugar de inhibir la actividad de esta ciclina, de esta CDK. De manera similar, la regulación de los efectos de las proteínas CYP-KIP en los complejos CDK1 ciclina B es tal que bajo ciertas condiciones las proteínas CYP-KIP actúan favoreciendo la transición de la fase G2 a la fase M, en mayor medida que inhibiéndola. Sin embargo, las proteínas CYP-KIP suelen inhibir la formación de complejos CDK2 con ciclina A o E, por lo que impiden la progresión de las fases G1 y S del ciclo celular. Por ello, el control de las proteínas INC4 y CYP-KIP supone un mecanismo adicional de regulación de la actividad de las CDKs. Los efectos combinatorios de estos tipos de regulación de CDK son los responsables del control de la progresión del ciclo celular en respuesta tanto a puntos de control como a la variedad de estímulos extracelulares que regulan la proliferación. Como ya vimos, la proliferación de células animales se regula principalmente mediante factores de crecimiento extracelulares que controlan la progresión de las células a través del punto de restricción en postrimerías del G1. En ausencia de los factores de crecimiento, las células son incapaces de rebasar el punto de restricción y en lugar de ello se inactivan, con lo que suelen entrar en un estado de reposo denominado G0. Un vínculo importante entre la señalización por los factores de crecimiento y la progresión del ciclo celular son las ciclinas del tipo D. La síntesis de la ciclina D se induce en respuesta a la estimulación por factores de crecimiento como resultado de la señalización a través de la vía RAS, RAF, MEC, ERK, y la ciclina D sigue siendo sintetizada mientras los factores de crecimiento están presentes. Sin embargo, las ciclinas de tipo D también se degradan rápidamente, por lo que su concentración intracelular desciende bruscamente en ausencia de factores de crecimiento. Así, mientras los factores de crecimiento estén presentes durante G1, los complejos CDK4, 6 ciclina D hacen que las células atraviesen el punto de restricción. Puesto que la ciclina D es un blanco importante de la señalización por factores de crecimiento, se podría esperar que las alteraciones en la regulación de la ciclina D alteraran la regulación del crecimiento celular, característica de las células cancerosas. Así, se ha encontrado que la causa de muchos cánceres humanos es una regulación defectuosa del ciclo celular, al igual que la causa de muchas otras alteraciones en las vías de señalización intracelular activada por los receptores de factores de crecimiento. Por ejemplo, las mutaciones que dan lugar a una expresión continua de ciclina D contribuyen al desarrollo de varios tipos de cánceres humanos, entre los que se incluyen los linfomas y el cáncer de pulmón. Igualmente, las mutaciones que activan los inhibidores de la CK-INC4, que se unen a CK4 y CK6, se encuentran habitualmente en células cancerosas humanas. La relación entre la ciclina D y el control del crecimiento celular y el cáncer se ve reforzada por el hecho de que una proteína sustrato de los complejos CDK4, 6 ciclina D aparece. Esta proteína, denominada RB, se identificó como el producto de un gen responsable del retinoblastoma, un tipo de tumor de ojo infantil hereditario poco frecuente. Estudios posteriores mostraron que las mutaciones que ocasionan la ausencia de la proteína RB funcional no solo se encuentran en el retinoblastoma, sino en diversos cánceres humanos más comunes. RB es el prototipo de un gen supresor de tumores, un gen cuya inactivación conduce al desarrollo de un tumor, mientras que las proteínas oncogénicas u oncogenes como RAS y la ciclina D provocan la proliferación celular. La proteína
codificadas por los genes supresores de tumores, incluyendo RB, y los inhibidores de CDK-INC4, funcionan como frenos que ralentizan la progresión del ciclo celular. Ahora vamos a empezar a ver cómo las interacciones y cómo cumplen el rol de controladores las CDKs y las ciclinas. La actividad de RB se ve regulada mediante cambios en su fosforilación. A medida que las células avanzan por el ciclo, concretamente, RB es fosforilada por los complejos CDK4-6 ciclina D. A medida que las células rebasan el punto de restricción en G1, en su estado poco fosforilado, RB se une a los miembros de la familia de factores de transcripción E2F. Fíjense, E2F, ¿sí? Factor de transcripción de ciclina E sería esto, que regulan la expresión de varios genes relacionados con la progresión del ciclo celular. Incluyen el gen que codifica la ciclina E. E2F se une a sus secuencias blanco, tanto en presencia como en ausencia de RB. Sin embargo, RB actúa como supresor, de tal manera que el complejo RB-E2F impide que se transcriban los genes regulados por E2F, fosforilados por RB. E2F. La fosforilación de RB por los complejos CDK4-6 ciclina D provoca que el RB fosforilado se disocie de E2F, lo que activa la transcripción de sus genes. Por tanto, RB interviene como un interruptor molecular que convierte E2F de un represor a un activador de los genes requeridos para la progresión del ciclo celular. Por su parte, el control de RB a través de la fosforilación de CDK4-6 ciclina D acopla esta regulación de la expresión génica a la disponibilidad de factores de crecimiento en G1. La progresión a lo largo del punto de restricción y de la entrada en la fase S está mediada por la activación de complejos de CDK2 ciclina E. Esto resulta en parte de la síntesis de ciclina E que es estimulada por E2F después de la fosforilación de RB. Adicionalmente, la actividad de CDK2 ciclina E es inhibida en G0 o temprano en G1 mediante un inhibidor de CDK P27 que pertenece a la familia de los CYP. Esta inhibición de CDK2 por el P27 es eliminada mediante múltiples mecanismos a medida que la célula progresa a través de G1. En primer lugar, la señalización de factores de crecimiento mediante las vías RAS, RAF, MEK, ERG y Pi, triesquinasa AKT, reduce la transcripción y traducción de P27, disminuyendo los niveles de P27 en el interior celular. Adicionalmente, la síntesis aumentada de ciclina D da lugar a la unión de P27 a los complejos CDK4-6 ciclina D, secuestrándolos e impidiendo su unión a CDK2 ciclina E. Una vez que CDK2 se activa, cataliza la degradación completa de P27 mediante su fosforilación y dirigiéndola hacia su ubiquitinación. Esta autorregulación positiva entonces resulta en la activación completa de los complejos CDK2 ciclina E. La CDK2 también fosforila RB, completando su inactivación. Los complejos de CDK2 ciclina E inician a continuación la fase S mediante la activación de la proteína MCM helicasa en los orígenes de replicación, dando lugar a la iniciación en la síntesis de ADN. El complejo ciclina S, es decir, las ciclinas de la fase S, CDK, promueve la actividad de la ADN polimerasa y de otras proteínas de la replicación, como ya vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? En la clase de replicación del ADN. En G1 se forma el complejo prereplicativo al asociarse la proteína CDC6 y el anillo proteico de MCM al ADN. El complejo ciclina S-CDK también fosforila el CDC6 degradándola, evitando así una nueva replicación. La mitosis supone unos cambios muy importantes en varios componentes celulares, que llevan a la reorganización casi total de la estructura celular. Como ya vimos, estos procesos son iniciados mediante la activación de CDK1 ciclina B, ¿sí? El factor promotor de la maduración, que actúan como reguladores principales de la transición de la fase M
tanto a través de la activación de otras proteínas quinasas mitóticas como por fosforilación directa de algunas proteínas estructurales que participan en esta reorganización. Así vemos, por ejemplo, en este cuadrito, en esta imagen, la condensación de la cromatina interfásica, ¿sí? Esta condensación da lugar a los cromosomas compactos de las células mitóticas y es un suceso clave en la mitosis, ya que permite que los cromosomas se desplacen por el uso mitótico sin romperse y sin enredarse. Recientemente se han descubierto unos complejos proteicos denominados condensinas, que son miembros de una clase de proteínas de mantenimiento estructural de la cromatina, SMC, que juegan papeles clave en la organización de los cromosomas eucariotas. Las condensinas y otra familia de proteínas SMC denominadas coecinas contribuyen a la segregación cromosómica durante la mitosis. Las coecinas se unen al ADN en fase S y mantienen la unión entre las cromátides hermanas después de la replicación del ADN. Cuando la célula entra en la fase M, las condensinas son activadas mediante fosforilación por CDK1 ciclina B. Las condensinas a continuación reemplazan a las coecinas a lo largo de la mayor parte del cromosoma, de forma que las cromátides hermanas permanecen unidas solo por el centrómero. Las condensinas también inducen la condensación cromatínica, desencadenando la formación de los cromosomas metafásicos. El otro proceso importante durante la fase M es la degradación de la envuelta nuclear, ¿sí? Que es uno de los eventos más dramáticos de la mitosis. Implica modificaciones en todos los componentes de la membrana nucleares. Otro de los procesos es la fragmentación del aparato de Golgi en pequeñas vesículas que pueden ser absorbidas por el retículo endoplásmico o distribuidas directamente a las células hija durante la citocinesis. Y finalmente la reorganización del citoesqueleto para la formación del uso mitótico, ¿sí? Que resulta de la inestabilidad dinámica de los microtúbulos al principio de la profase. La CDK1 da lugar a la separación de los centrosomas que fueron duplicados durante la fase S. Los centrosomas a continuación se desplazan hacia sitios opuestos del núcleo y sufren un proceso de maduración durante el cual se agrandan y reclutan gamma tubulina y otras proteínas necesarias para el ensamblaje del uso. Ahora vamos a ver los puntos de control y los reguladores, ¿sí? El primer punto de control, como dijimos, era el punto de restricción, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros que van a ser medidos? Es revisar las condiciones del medio, buscando factores externos que induzcan el progreso del ciclo celular, revisar que la célula haya crecido lo suficiente y que el material genético esté intacto. Se produce un aumento de las ciclinas D y E asociándose a las respectivas CDK y por supuesto la fosforilación de PRB. Los puntos de control de lesiones del ADN juegan un papel crítico en el mantenimiento de la integridad del genoma, deteniendo la progresión del ciclo celular en respuesta al ADN dañado o incompletamente replicado. Estos puntos de control, que son operativos durante la fase G1, S y G2 del ciclo celular, permiten el tiempo suficiente para que se repare el daño antes de que se reanude la replicación del ADN o la división celular. En la detención del ciclo celular intervienen dos proteínas quinasas relacionadas, denominadas ATM y ATR, que se activan como consecuencia de daños en el ADN. ATM y ATR activan una vía de señalización que no solamente induce la detección del ciclo celular, sino también la activación de los mecanismos de reparación y en algunos casos la muerte celular programada. Tanto ATM como ATR forman parte de complejos proteicos que reconocen ADN dañado o sin replicar. ATM se activa fundamentalmente por rupturas de doble hebra, mientras que ATR lo hace por rupturas de la hebra sencilla o secuencias de ADN sin replicar. Tras su activación por una lesión en el ADN, ATM y ATR fosforilan y activan a las quinasas de los puntos de control CHK2 y CHK1 respectivamente.
Ambas, CHK1 y HK2, inducen la detención del ciclo celular a través de la fosforilación y la inhibición o la inducción de la degradación de las fosfatasas CDC25, que dijimos que eran necesarias para la desfosforilación de los residuos 14 y 15 de las CDK, ¿sí? 1 y 2. De este modo, las lesiones del ADN dan lugar a la inhibición de CDK2, que induce la parada del ciclo celular en G1 y S, y CDK1, que provoca la detención del ciclo celular en G2. En las células de mamífero, la detención del punto de control G1 también está mediada por la acción de una proteína adicional conocida como P53. P53 es básicamente nuestra mejor amiga, ¿sí? Esta es fosforilada tanto por ATM como por CHK2. La fosforilación de P53 la estabiliza, hace que se formen tetrámeros, ¿sí? Y promueve la transcripción, es un factor de transcripción de ¿qué? De un inhibidor de CDK, ¿sí? Que es P21. La proteína P21 inhibe los complejos CDK2 ciclina E, desencadenando la detención del ciclo celular en G1, o bien por inhibición por CDK, o bien inhibiendo los complejos CDK4, 6 ciclina D, no fosforilando PRB, el ciclo celular se detiene, si no se repara el ADN, pasa a apoptosis. Como P53 regula negativamente la progresión del ciclo celular, es decir, lo detiene, es un gen supresor de tumores. El segundo punto de control se encuentra al final de G2. Se encarga de revisar que el material genético se haya duplicado completamente, que no tenga errores y que el medio extracelular sea el adecuado. Aquí otra vez P53 juega un rol fundamental, ¿sí? Como dijimos, puede actuar, es el factor de transcripción de P21 inhibiendo la formación del MPF, ¿sí? O sea, inhibiendo la actividad del MPF, ya sea por unión al complejo CDK1 ciclina B, o bien ATM o ATR van a promover la inactivación de CS25 y la degradación de esta, por lo tanto no se va a activar el CDK por la desfosforilación que realiza CS25. Y como ya se mencionó anteriormente, el otro punto de control se encuentra en la mitosis y es el punto de control del ensamblaje del uso. Este monitoriza el alineamiento de los cromosomas en el uso metafásico. Una vez que esto se ha producido, la célula inicia la anafase y completa la mitosis. El paso de la metafase a la anafase se debe a la proteólisis de proteínas reguladoras mediadas por ubiquitinas, la cual se dispara por la activación de una E3 ubiquitina ligasa denominada complejo promotor de la anafase ciclosoma o APCC. ¿Sí? La activación del APCC se induce al comienzo de la mitosis. El APCC, sin embargo, permanece inactivo hasta que la célula rebasa el punto de control de la metafase, después del cual la activación del sistema de degradación constituido por la ubiquitina permite el paso de la metafase a anafase y la progresión a través del resto de la mitosis. La presencia de un solo cromosoma no alineado es suficiente para impedir la activación del APC. Este control está mediado por un complejo de proteínas denominadas MAD-BUD, que se unen a CDC20, un componente necesario para la APCC. Las proteínas MAD-BUD se ensamblan en un complejo activo en cinetocoros libres. Una vez que los microtúbulos se han unido a los cinetocoros, el complejo MAD-BUD se desensambla y cesa la inhibición sobre CDC20, dando lugar a la activación de la APC. La activación de la APC resulta entonces en la ubiquitinación y degradación de dos proteínas claves. El comienzo de la anafase
resulta con la degradación proteolítica de un componente de las coecinas, que mantiene la conexión entre las cromátides hermanas, mientras están alineadas en la placa del metafásica. La degradación de las coecinas no está catalizada, sin embargo, directamente por el APC, sino que está degradada por una proteína denominada securina, que es una subunidad reguladora de la proteasa denominada separasa. ¿Sí? La degradación de la securina resulta en la activación de la separasa, que a su vez degrada la coecina. La escisión de la coecina rompe la unión entre cromátidas hermanas, permitiendo que su segregación moviéndose hacia los polos opuestos del uso. La otra proteína reguladora clave, que es una diana para la acción de las ubiquitinas y para la degradación de la PC, es la ciclina B. La degradación de la ciclina B provoca la inactivación del CDK1, lo que se requiere para que la célula abandone la mitosis y retorne nuevamente a la interfase. Muchos de los cambios celulares que tienen lugar en estos pasos son sencillamente procesos inversos de los que induce CDK1 durante la entrada a la mitosis. Y finalmente, como resumen, podemos decir que los genes que regulan el ciclo celular se dividen en tres grandes grupos. Genes que codifican proteínas para el ciclo celular, es decir, enzimas y precursores de la síntesis de ADN, enzimas para la síntesis y ensamblaje de tubulina. Genes que codifican proteínas que regulan negativamente el gene, a lo que llamamos genes supresores de tumores, por ejemplo la CYP, la HIN4, RB y P53. Y genes que codifican proteínas que regulan positivamente el ciclo, es decir, para que este prosiga, a lo que llamamos protooncogenes, ¿sí? Una vez que mutan son oncogenes, por ejemplo, RAS, la ciclina CDK2, 4 y 6, RAF y E2F. La bibliografía utilizada es la siguiente y nos vemos en la clase que viene.